El mundo se detiene, cracks. Literalmente. Las semifinales ya son historia y el destino está totalmente escrito. España y Argentina se van a ver las caras en una batalla monumental por la gloria eterna. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrá Messi y compañía conseguir ese soñado bicampeonato? ¿O será esta nueva y brillante generación española la que conquiste el planeta? Hoy, aquí en Data Goleadora, les traigo el análisis y la hoja de ruta definitiva. Vamos a repasar los enfrentamientos oficiales, las sedes exactas y, por supuesto, los horarios que por nada del mundo se pueden perder, tanto para la gran final como para el partido por el tercer lugar. Si quieren estar un paso adelante con la mejor información de este cierre del Mundial, este es el momento perfecto para suscribirse. Bueno, ¿arrancamos? O sea, imagínense este escenario por un segundo. Tenemos un contraste emocional que es fascinante. Por un lado está la profunda decepción, ese trago amarguísimo de dos gigantes europeos como Francia e Inglaterra. Se quedaron a un solo pasito de la final y ahora, bueno, tienen que juntar los pedazos para luchar por la medalla de bronce. Y por el otro lado tenemos el éxtasis absoluto de España y Argentina, que están a 90 minutos de tocar el cielo con las manos. Pasemos directamente al primer gran choque, el duelo por el honor, Francia contra Inglaterra. A ver, pongamos las cosas en perspectiva. Francia llega a este encuentro un poco golpeada tras ser superada por España, pero no olvidemos el dominio absoluto que traían, pasaron caminando la fase de grupos, ganándole a Senegal, a Irak y a Noruega. Con un Kylian Mbappé y un Ousmane Dembélé que estaban encendidísimos, los galos cerraron líderes con paso perfecto, 9 puntos y una brutal diferencia de más 8 goles. Parecían verdaderamente imparables. En las primeras rondas eliminatorias despacharon a Suecia y a Marruecos sin despeinarse. Pero, y aquí está el detalle crucial, esa ofensiva que venía asustando a todos, de repente se apagó. Se toparon con un muro defensivo español en las semifinales y simplemente no encontraron la llave. 0 goles generados y una dolorosa derrota de 2-0 que los mandó a este partido de consolación. Y del otro lado de la moneda tenemos a Inglaterra, que, la verdad, se quedó en la orilla tras un duelo dramático a más no poder. Liderados por pesos pesados como Harry Kane y Jude Bellingham, los ingleses también hicieron la tarea en su grupo. Avanzaron invictos, sumando 7 puntos tras ganarle a Croacia y Panamá y sacando un empate a 0 frente a Ghana. Un equipo sólido sin duda. Ahora, el camino en las eliminatorias fue, literalmente, una montaña rusa de desgaste para el cuadro inglés. Tuvieron que sudar la gota gorda para eliminar a la República Democrática del Congo y a México, para luego irse hasta el alargue contra Noruega. Y en esa semifinal de infarto contra Argentina, ¡puf! El gol de Anthony Gordon en el segundo tiempo parecía darles alas, pero un mazazo argentino en el último suspiro los dejó fuera de la final. Así que saquen lápiz y papel, o anótenlo en el celular. El dato clave aquí es que este partidazo por el tercer lugar será el sábado 18 de julio a las 3 de la tarde, hora local, en el espectacular Estadio Miami. Un choque europeo que nadie se quiere perder. Y ahora sí, prepárense. Vamos al evento principal. La gran final del mundo. España contra Argentina. Empecemos con España. Son la gran revelación del torneo y la definición perfecta de ir de menos a más. Arrancaron bastante fríos, sacando un sorpresivo empate a 0 contra Cabo Verde que dejó a muchos con dudas. Pero cómo despertaron. Le clavaron un 4-0 a Arabia Saudita con Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal brillando. Y luego vencieron a Uruguay para cerrar como líderes de su grupo con 7 puntos. Lo que realmente me vuela la cabeza de esta España es su frialdad en los momentos críticos. Despacharon a Austria, sí, pero contra Portugal y Bélgica estuvieron al borde del abismo y se salvaron con goles agónicos de Miquel Merino en los minutos 88 y 91. ¡Una locura! Y claro, en semifinales dieron cátedra. Borraron a Francia con un 2-0 contundente gracias a Oyarzabal y Pedro Porro. Por el otro rincón, los vigentes campeones. Argentina viene con todo buscando el bicampeonato y sus números son, francamente, una barbaridad. Tienen a un Lionel Messi que sigue siendo el motor absoluto del equipo. De hecho, arrancó el torneo marcando un hat-trick contra Argelia. La albiceleste fue una aplanadora en su grupo. 9 de 9 puntos posibles y una impresionante diferencia de más 9 goles. Aunque, ojo, las eliminatorias no fueron un paseo por el parque para ellos. Tuvieron que sufrir al más puro estilo argentino.
Se fueron a tiempos extra contra Cabo Verde en 16avos y vivieron un partido de locos contra Egipto, resolviéndolo con una ráfaga de goles al minuto 79, al 83 y un cierre al 93 de Enzo Fernández. Y en cuartos, superaron a Suiza nuevamente en la prórroga. Es un equipo que simplemente se niega a morir. Entonces, lo que nos espera en esta final es un contraste de estilos brutal. Vimos a España dominar a Francia como si estuvieran jugando ajedrez, con una táctica impecable y sin despeinarse mucho al final. Y por el otro lado, tuvimos a Argentina sobreviviendo una batalla caótica y superfísica contra Inglaterra, salvándose gracias a ese cabezazo heroico de Lautaro Martínez en el minuto 92. Control absoluto versus intensidad pura y dura. Tomen nota porque este es el apunte más importante de todo este análisis. El dato que define dónde se escribirá la historia. La gran final se jugará en el imponente Estadio Nueva York el domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde. Marquen sus calendarios desde ya. Ya para ir cerrando, vamos rapidísimo a revisar las reglas de desempate, recordando que esto es a partido único. La progresión es bastante sencilla, pero te deja sin uñas. Si al terminar los 90 minutos reglamentarios seguimos empatados, no nos vamos a los penales de inmediato. Primero jugamos 2 tiempos extra completos de 15 minutos. Y si después de esos 120 minutos agónicos nadie saca ventaja, entonces sí, el título mundial se define en la siempre cardíaca y despiadada tanda de penales. Y bueno, cracks, llegamos a la pregunta del millón. ¿Quién es su gran favorito para levantar la copa? ¿Se imponen el orden y la frescura de España o el empuje y la experiencia de Argentina? Quiero leer sus pronósticos exactos allá abajo en los comentarios. No olviden reventar ese botón de like, suscribirse a Data Goleadora y activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que nos deja este mundial. Nos vemos en el próximo análisis.